¿Alguna vez has estado frente a una decisión que te parte el alma? ¿Te ha pasado que estás en medio de dos caminos y no sabes cuál elegir porque ambos parecen tener sentido, pero no sabes cuál es el que Dios quiere para ti? Quizás estás por tomar una decisión importante, cambiar de trabajo, mudarte a otra ciudad, terminar una relación, empezar un proyecto, casarte, estudiar algo nuevo. Y en lo más profundo de tu corazón solo hay una pregunta que no te deja dormir. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Sabes que no quieres fallar. Sabes que no quieres moverte si Él no va contigo. Tienes miedo de equivocarte, de ir por tu cuenta, de salir del propósito. Y te entiendo. Todos hemos estado ahí. Todos, en algún momento, hemos necesitado escuchar con claridad esa voz que nos diga, este es el camino, camina por él. Y si estás viendo este video, no es casualidad. Dios quiere hablar contigo. Hoy. Ahora. Porque Él no es un Dios de confusión. Él no se esconde para que te frustres. Él tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para ti. Y sí, puedes conocerla. Tomar decisiones es una de las cosas más humanas que hacemos. Y, sin embargo, también puede ser una de las más dolorosas. Porque no se trata solo de elegir entre A o B, se trata de cargar con las consecuencias de lo que decidas. Se trata de preguntarte si ese camino que vas a tomar te acercará más a Dios o te va a alejar de Él. Y cuando estás frente a una decisión de esas que duelen, que presionan, que quitan el sueño y apagan el apetito, es cuando más necesitas saber, ¿qué quiere Dios de mí con esto que estoy viviendo? Quizás ahora mismo estás en ese punto. Te sientes atrapado entre dos opciones, o peor aún, rodeado de puertas cerradas. No sabes si avanzar, esperar, terminar, soltar o aguantar. Y aunque oras, sientes que el cielo guarda silencio. No hay respuesta. No hay paz. Y lo único que queda es la angustia de no saber si estás yendo por el camino correcto. Te preguntas, ¿y si me equivoco? ¿Y si tomo una decisión fuera de la voluntad de Dios? ¿Y si después no hay vuelta atrás? Y ahí es donde muchos se quedan congelados. Porque el miedo a fallar nos paraliza. El temor a equivocarnos nos bloquea el corazón. Y el enemigo aprovecha ese momento para susurrarte al oído mentiras como, Dios no te habla, tú no eres lo suficientemente espiritual para entender su voluntad, estás solo, decide lo que sea. Pero nada de eso es verdad. Porque el corazón de Dios no es esconderte sus planes, sino revelártelos a su tiempo. Él no juega al misterio para ver cuánto resistes. Él es un padre, no un tirano. Y como padre, anhela que sus hijos vivan con la certeza de que no están caminando a ciegas. Su voluntad no es un código secreto que solo algunos pueden descifrar. Es un plan claro, lleno de gracia, que se revela paso a paso, cuando estamos dispuestos a confiar. Pero claro, vivimos en un mundo lleno de ruido, lleno de opiniones, lleno de voces. Y a veces, nos cuesta saber cuál es la voz de Dios y cuál es la nuestra, o peor aún, cuál es la del miedo, la de la ansiedad o la del pasado que aún no hemos sanado. Por eso esta enseñanza es tan necesaria, porque Dios quiere enseñarte a escucharle. No para que tomes decisiones perfectas, sino decisiones alineadas con su corazón. Y eso lo cambia todo. Hoy te voy a mostrar que sí se puede saber cuál es la voluntad de Dios. Te lo voy a mostrar con Biblia en mano, sin fórmulas mágicas, sin misticismo confuso, pero con verdades tan profundas que tu espíritu va a empezar a encontrar claridad. Vamos a caminar por las formas reales en las que Dios habla, las señales que muchas veces pasamos por alto, los principios que nunca fallan y el orden correcto en el que debemos discernir sus caminos. Y quiero invitarte a que no te desconectes ni un segundo, porque lo que Dios tiene para decirte en los próximos minutos puede ser justo esa luz que estabas pidiendo en medio de la neblina. No ignores esta oportunidad. Tal vez este video sea la manera en la que el Señor decidió tocar a tu puerta hoy. ¿Sabes qué es lo más poderoso? Que Dios está más interesado que tú en que tomes la decisión correcta. No está esperando que tropieces para luego juzgarte. Está esperando que lo mires, que le preguntes, que lo hagas parte de tu proceso. Porque cuando Él es parte, hay dirección. Y cuando hay dirección, hay paz.
Esa paz que no depende de la lógica, ni de las circunstancias, ni de las probabilidades, sino de saber que no estás caminando solo. Que no eres tú contra el mundo. Que hay una nube que te cubre de día y un fuego que te alumbra en la noche. Y eso lo cambia todo. No tienes que tener todas las respuestas. Solo necesitas tener el corazón dispuesto. Dios no usa a los que tienen más sabiduría humana, sino a los que tienen más hambre de Él. Porque su voluntad no se impone por fuerza, se revela con ternura, con amor, con paciencia. Y muchas veces, en el silencio, también habla. Así que ayúdame a que este mensaje llegue tan lejos como Dios quiera llevarlo. Suscríbete ahora, para que no te pierdas lo que viene en este canal. Dale like para que el algoritmo pueda hacer su parte y más personas encuentren dirección. Comenta esta frase como acto de fe: quiero hacer tu voluntad, Señor. Escríbelo con sinceridad. Y compártelo con alguien que esté atravesando una decisión difícil. Porque quizás este video no solo sea para ti, puede ser la voz de Dios para alguien más. A veces, solo necesitamos que alguien nos recuerde que sí es posible tomar decisiones con la certeza de que Dios va delante y que no estamos solos en esto. Dios sí habla. Esa es una verdad que necesitamos grabar en lo profundo del corazón. Él no está en silencio. No está lejos. No está indiferente. El problema casi nunca es que Dios no hable, el verdadero problema es que muchas veces no lo estamos escuchando, o no sabemos cómo reconocer su voz entre tanto ruido. Esperamos que Dios nos hable con un trueno, con una señal espectacular, con una voz audible desde el cielo, pero Él es un Dios que también susurra. Que habla bajito. Que no siempre grita, pero nunca deja de guiar. La Biblia está llena de personas que supieron discernir la voluntad de Dios no por lo que vieron con los ojos, sino por lo que sintieron en lo profundo de su espíritu. ¿Recuerdas a Elías? Estaba escondido en una cueva, agotado, con miedo, huyendo, y le pidió a Dios que le hablara. Y entonces vino un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en nada de eso. Luego vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Así sigue siendo hoy. Dios sigue hablando, pero no necesariamente a través del espectáculo. A veces te va a hablar por medio de una conversación con alguien que ni siquiera sabe lo que estás viviendo. A veces será una frase en un libro, una canción que suena justo cuando tu corazón está más cargado, o una palabra que no entiendes por qué te hace llorar. Pero si estás atento, sabrás que no es casualidad. Es Dios. Y hay algo importante que no podemos ignorar: muchas veces Dios sí habla, pero no dice lo que queremos oír. Y por eso decimos: no entiendo tu voluntad, Señor, cuando en realidad sí la entendemos, pero no nos gusta. Queremos que su voluntad se ajuste a nuestros deseos, pero eso nunca va a pasar. Porque su voluntad no se somete a nuestros antojos, se alinea con su propósito eterno. Y aunque al principio nos duela, siempre es mejor. Dios es sabio. Sabe lo que necesitas y lo que no. Lo que puedes manejar y lo que todavía no estás listo para recibir. Y si no lo ves ahora, no es porque no te ame, es porque te ama tanto que no va a darte algo que termine alejándote de Él. Su voluntad no siempre se siente bien al principio, pero siempre produce bien al final. Ahora bien, necesitamos entender algo fundamental: la voluntad de Dios no siempre se trata de qué decisión tomar, sino de quién estás siendo mientras decides. Muchas personas quieren conocer la voluntad de Dios sin tener una relación con Dios. Quieren una respuesta rápida, pero no una transformación. Y la voluntad de Dios no es un destino al que llegas, es una manera de vivir. Por eso, antes de hablar de métodos, señales o jerarquías, primero necesitas saber esto: conocer la voluntad de Dios empieza por conocer a Dios. Su voluntad no es algo separado de su carácter. Si tú no conoces el corazón de Dios, nunca vas a entender su voz. Porque su voz siempre va a sonar como su corazón. Y su corazón es bueno, es justo, es misericordioso y es sabio. La Escritura dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Mira bien el orden: primero transformación,
luego comprensión. No puedes conocer la voluntad de Dios con una mente contaminada por el temor, por el orgullo o por las heridas. Necesitas renovar tu manera de pensar, rendir tu voluntad, entregarle a Él tus planes y dejar que tu corazón se alinee con el suyo. Y esa es una de las claves más profundas. Dios revela su voluntad a los que se rinden. A los que le dicen, Señor, no quiero que me confirmes mis planes, quiero que me muestres los tuyos. Ese tipo de corazón es el que agrada a Dios. Ese tipo de humildad abre puertas. Ese tipo de fe mueve el cielo. Muchos quieren una respuesta sin pasar por el proceso. Pero Dios no está apurado. Él quiere moldearte mientras esperas. Él quiere que aprendas a confiar, incluso cuando no entiendes. Porque más importante que la decisión que vas a tomar, es lo que Dios está formando en ti mientras aprendes a tomarla con Él. Y hay algo más. Mientras más conoces a Dios, más sensibilidad espiritual desarrollas. Empiezas a identificar su voz con mayor facilidad. Su palabra cobra vida. Tu espíritu se alinea. Tu discernimiento se afina. Y ya no necesitas que te digan cada paso, porque caminas tan cerca de Él, que hasta en el silencio, entiendes lo que Él quiere. Por eso, hoy quiero invitarte a cambiar el enfoque. En lugar de decir, Dios, dime qué hacer, empieza a decir, Dios, ayúdame a conocerte más para que cuando me hables, mi corazón ya esté listo para obedecerte. Porque a veces no se trata de recibir más respuestas, sino de tener un corazón más rendido. Y un corazón rendido siempre encuentra dirección. A partir de aquí, te voy a compartir en orden jerárquico las formas más claras en las que Dios nos muestra su voluntad. No se trata de fórmulas, sino de fundamentos bíblicos que han guiado a sus hijos desde siempre. Y si aprendes a reconocerlas, podrás caminar con más paz, con más fe y con más claridad, incluso cuando no veas todo el camino por completo. Porque cuando sabes que Dios va contigo, no necesitas tener todo el mapa, solo necesitas confiar en que el próximo paso está seguro en sus manos. Si de verdad queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que empezar por el lugar donde Él ya la dejó escrita. Donde no hay margen de error, ni confusión, ni ambigüedad. Me refiero a la Biblia. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo, ni un conjunto de normas o historias bonitas. Es la voz viva y eterna del Padre hablándonos cada día. Y sí, la manera más clara, directa y confiable de saber qué quiere Dios para nuestras vidas, es leyendo su palabra. Porque su voluntad ya fue revelada en muchas cosas esenciales. Cosas que no hay que preguntarse porque ya están respondidas. No tienes que orar preguntándole a Dios si perdonar o no, porque en su palabra ya dice, perdonen como Cristo los perdonó. No tienes que preguntar si debes ser honesto o no, porque está escrito, no darás falso testimonio. No hay que pedir señales para dejar el pecado, ni confirmaciones para alejarse de lo que te contamina. Todo eso ya está en la Escritura. Muchas veces buscamos señales en el cielo cuando tenemos una Biblia cerrada en la mesa. Esperamos que Dios nos hable por sueños, mientras ignoramos que ya nos habló por versículos. No se trata de despreciar lo sobrenatural, pero sí de entender prioridades. Si no somos fieles con lo que ya fue escrito, ¿cómo esperamos recibir dirección en lo que todavía no entendemos? La palabra de Dios no es negociable. Es eterna, es viva, y es útil, como escribió el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, diciendo, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que si quieres tomar decisiones que estén dentro de la voluntad de Dios, necesitas sumergirte en la palabra. Porque ahí está la brújula que te alinea con el corazón de Dios. Y no se trata solo de leer por rutina. Se trata de leer con hambre, con sed, con expectativa. De abrir la Biblia y decir, Señor, háblame hoy. Enséñame a reconocer tus pensamientos por encima de los míos. Muéstrame lo que necesito entender, aunque no sea lo que quiero escuchar. Ese tipo de lectura transforma. Ese tipo de lectura guía. Ese tipo de lectura alinea tu voluntad con la de Dios. Te aseguro esto, mientras más conozcas la palabra, menos ansiedad vas a tener al tomar decisiones.
Porque la palabra es una lámpara a tus pies y una luz en tu camino, como dice el salmista en el Salmo capítulo 119, versículo 105. Y cuando hay luz, no tropiezas. No porque el camino sea fácil, sino porque sabes por dónde andar. Y hay algo aún más profundo: cuando estudias la palabra con sinceridad, comienzas a conocer el carácter de Dios. Descubres cómo piensa, cómo actúa, cómo responde. Descubres que Dios no contradice lo que ya ha dicho. Que su voluntad jamás irá en contra de lo que Él ya estableció. Y eso te protege de muchas trampas del enemigo, que a veces quiere disfrazar confusión como dirección. Por eso, la primera pregunta que debes hacerte cuando estás frente a una decisión es: ¿esto está alineado con lo que la palabra de Dios enseña? Si la respuesta es no, entonces no lo pienses más. No es de Dios. No importa cuán lógico parezca, cuán bueno se sienta, o cuántos lo aprueben. Si contradice la palabra, no es su voluntad. Y si la respuesta es sí, entonces sigue adelante, pero con oración, con sabiduría y con sensibilidad espiritual, porque muchas veces el enemigo también sabe disfrazar lo bueno para distraerte de lo mejor. Ahora, quiero decirte algo con mucha compasión pero también con verdad: no puedes conocer la voluntad de Dios si no haces de la Biblia una prioridad diaria. No como un amuleto espiritual. No como un deber religioso. Sino como el alimento que nutre tu alma, como el manual que te mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. La Biblia es la base. Es el punto de partida. Todo lo demás, los sueños, las señales, los consejos, deben pasar primero por el filtro de la palabra. Porque Dios no se contradice. Y si lo que sientes no se alinea con lo que está escrito, entonces lo que sientes no viene de Dios. Así que si estás en medio de una decisión, abre tu Biblia antes de abrir tu agenda. Busca a Dios antes de buscar opciones. Deja que su palabra te hable antes que tus emociones. Porque cuando su palabra entra, la neblina se disipa, la ansiedad se apaga, y el corazón comienza a descansar. Y desde ese lugar de descanso, es que Dios comienza a hablarte de otras formas también. Después de la palabra de Dios, hay una forma poderosa en la que el Señor suele confirmar su voluntad en nuestro corazón: la paz interior que solo el Espíritu Santo puede dar. Pero no cualquier paz. No se trata de una emoción pasajera ni de una sensación subjetiva basada en que todo va bien. Es una paz profunda, sobrenatural, que no se puede fabricar ni fingir. Una paz que no depende de las circunstancias, ni de si la decisión es fácil o difícil, sino de si está alineada con la presencia y la dirección de Dios. Es esa paz que te acompaña incluso cuando la decisión duele. Es esa paz que sientes cuando el mundo entero te dice que estás loco por obedecer a Dios, pero dentro de ti hay un silencio sereno que lo grita todo sin decir una palabra. Es esa paz que no siempre elimina el miedo, pero lo vence. Es esa certeza inexplicable que solo el Espíritu puede poner en tu alma. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo escribió una promesa que debemos recordar en momentos de incertidumbre: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mira bien eso. No dice que la paz viene cuando entiendes todo, sino que sobrepasa tu entendimiento. No viene por lógica, viene por rendición. Es el fruto de confiar, no de controlar. Por eso, una de las señales más claras de que vas por el camino correcto es cuando, aunque no tienes todos los detalles, hay paz en tu corazón. No una paz emocional o superficial. No una calma momentánea porque todo parece salir bien. Sino una paz espiritual, profunda, consistente. Una paz que guarda tus pensamientos, que te cubre el alma, que no se va ni siquiera cuando llegan las tormentas. Pero atención, la ausencia de paz también es una forma en la que el Espíritu Santo te habla. Cuando algo no está bien, cuando vas a tomar una decisión y hay un peso en el pecho que no puedes explicar, cuando por más que lo intentes justificar algo no encaja en tu interior, no lo ignores. A veces queremos avanzar a toda costa, pero Dios está tratando de decirnos que no es el momento, que no es el lugar, que no es la persona. La paz es como un semáforo espiritual. Cuando está, puedes avanzar. Cuando no está, detente. Escucha. Ora. Espera.
Porque la paz no siempre viene antes de tomar la decisión, muchas veces viene después de haber obedecido a Dios. A veces tienes que dar el paso en fe, y solo entonces, cuando te rindes y haces lo que Él te pidió, la paz llega como una confirmación. Pero aquí viene el gran error: muchas personas confunden la emoción con la paz. Creen que algo es de Dios solo porque se siente bien. Y cuidado con eso. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte, como advierte el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. La paz verdadera no es euforia. No es impulso. No es ansiedad disfrazada de entusiasmo. La paz de Dios se reconoce porque permanece, incluso cuando lo demás cambia. Y esa paz siempre te acerca más a Dios. Nunca te aleja. Nunca te adormece. Nunca te empuja a la autosuficiencia. La paz verdadera te lleva a la dependencia. A orar más. A rendirte más. A caminar con humildad. Si lo que estás sintiendo te hace dejar de buscar a Dios, entonces no es su paz. La paz del Espíritu no te hace sentir menos necesidad de Dios, te hace sentir más necesidad de su guía. Y algo más, la paz de Dios no siempre significa que todo saldrá como tú quieres. A veces, tomas una decisión con paz, y lo que viene después es prueba, resistencia, lucha. Pero eso no significa que te equivocaste. Significa que estás en el camino correcto, y como estás alineado con el cielo, el infierno no va a quedarse quieto. La voluntad de Dios no siempre te evita los conflictos, pero siempre te sostiene dentro de ellos. Por eso, después de consultar la palabra, aprende a evaluar la paz. Pregúntate con sinceridad: ¿hay paz en mi espíritu o solo hay urgencia en mi carne? ¿Esta decisión me está trayendo quietud interior o solo emoción temporal? ¿Me acerca a la voz de Dios o me aleja de mi dependencia de Él? Y si no sabes todavía qué hacer, no te desesperes. La paz de Dios no se consigue corriendo, sino rindiéndote. No viene por presión, viene por quietud. Como dice el Salmo capítulo 46, versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces, Dios no te muestra el próximo paso hasta que tu alma se aquieta y suelta el control. Porque la paz del Espíritu no es un premio por tomar la mejor decisión, es una señal de que estás caminando con el Espíritu, aun cuando el camino parezca incierto. Y esa paz, cuando es real, te guía más que 1000 opiniones, más que 1000 emociones, más que 1000 razonamientos humanos. Dios es tan bueno, tan tierno, tan cercano, que no solo nos dejó su palabra, ni solo nos guía a través de su paz, sino que también usa a otras personas para hablarnos. Y esta es una de las formas más prácticas y frecuentes en las que su voluntad se hace evidente, a través del consejo sabio y piadoso. La Biblia está llena de ejemplos de cómo Dios utilizó voces humanas para dar dirección divina. No porque esas personas fueran perfectas, sino porque estaban conectadas con Él. Gente con un corazón rendido, con una vida llena del Espíritu, que sabía discernir los tiempos y que tenía la madurez para corregir con amor, advertir con sabiduría o animar con verdad. Dios sigue usando personas así. Y si estás atento, muchas veces ese consejo que necesitas no vendrá como una revelación mística, sino como una conversación sencilla con alguien que ama a Dios y también te ama a ti. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, está escrito: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Esa palabra seguridad no habla de sentirte cómodo, sino de tomar decisiones firmes, estables, con base, sin improvisar. Y esa seguridad se logra cuando aprendes a rodearte de personas que tienen una perspectiva bíblica, madura y espiritual de la vida. Pero aquí viene la advertencia: no cualquier consejo viene de Dios. Muchas veces confundimos popularidad con sabiduría, o confundimos cariño con verdad. Hay gente que te ama mucho, pero no tiene la madurez espiritual para darte el consejo que necesitas. Te quieren, sí, pero no saben escuchar la voz de Dios. Y sin querer, pueden llevarte por un camino equivocado. Por eso es vital que te preguntes: ¿esta persona tiene una vida coherente con lo que dice? ¿Es alguien que ora, que busca a Dios, que ha demostrado fidelidad en las decisiones difíciles? ¿Es alguien que no solo opina desde la emoción,
sino que te confronta con la palabra cuando es necesario? Porque hay una gran diferencia entre alguien que te dice lo que quieres oír y alguien que te dice lo que Dios necesita que escuches. Dios usa personas, sí. Pero no cualquier voz merece tu oído cuando estás en proceso de decisión. A veces, un consejo equivocado puede desviarte por años. Por eso, antes de correr a preguntarle a otros, pregúntale primero a Dios. Y luego, rodéate de aquellos que sabes que también le preguntan a Dios antes de hablar. Y algo poderoso sucede cuando confirmas en el consejo lo que ya sentiste en la palabra y en la paz interior, tu fe se fortalece. Es como si Dios estuviera armando las piezas una por una. Y de repente, lo que parecía confuso empieza a tener forma. Porque Él no es un Dios de confusión. Él es un Dios de armonía. Y cuando te habla, lo hace de forma coherente, sin contradicciones, sin presiones, sin desorden. Ahora bien, si el consejo que recibes va en contra de lo que Dios ya te habló en su palabra, no importa quién lo diga ni cuánto cariño le tengas, no es su voluntad. Incluso Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, fue reprendido por el mismo Señor cuando trató de desanimarlo del propósito de la cruz. Jesús no se dejó llevar por el afecto emocional, sino que reconoció que en ese momento, esa voz no venía de Dios. Así también tú debes aprender a discernir. Y a veces, Dios también puede hablarte por personas que no esperabas. Gente que no está en tu círculo íntimo, pero que al hablar toca justo la herida que llevas. Justo la duda que nadie más conoce. Y ahí entiendes que fue el Espíritu usando esa boca para llegar a lo más profundo de tu alma. No porque esa persona sea especial, sino porque tú estás siendo buscado por un Dios que no se cansa de perseguirte con dirección. El consejo sabio no siempre será cómodo, pero sí será necesario. A veces será una palabra que te confronta. A veces será una advertencia firme que te incomoda. Pero si viene de Dios, producirá fruto. Paz. Claridad. Convicción. Humildad. Te llevará a orar más, no menos. A buscar a Dios con más fuerza, no con más confianza en ti mismo. Así que si estás frente a una decisión importante, ora para que Dios te dé personas con madurez espiritual. Y sé humilde para escuchar. No creas que saber la voluntad de Dios significa depender solo de lo que tú sientas. Dios diseñó la vida cristiana como una vida en comunidad. No somos islas. Somos cuerpo. Y a veces, la voz que Dios usa, no es la tuya, sino la de alguien que Él puso cerca para ayudarte a ver lo que tú no puedes ver solo. Cuando Dios confirma su voluntad por medio de otros, no lo hace para que dependas de ellos, sino para que reconozcas que Él puede hablar de muchas maneras, y su amor es tan grande, que incluso usa otras voces para alcanzar la tuya. Dios no solo nos habla por medio de su palabra, su paz o el consejo sabio. También nos habla por medio de las circunstancias que permite o controla soberanamente. Y aunque esta forma de revelación no debe ser la primera ni la única que tomemos en cuenta, sí es una confirmación poderosa cuando se interpreta con madurez y en el contexto de todo lo anterior. Hay momentos en la vida donde Dios no solo guía con palabras, sino también con hechos. Cierra puertas que tú querías forzar. Abre caminos que tú jamás imaginaste. Coloca obstáculos que no entiendes o quita personas que no esperabas perder. Y aunque al principio eso puede doler o frustrarte, con el tiempo descubres que fue exactamente lo que necesitabas para no desviarte. La Biblia está llena de historias donde Dios usó las circunstancias para hablar. Cuando Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia, el Espíritu no se los permitió. Luego intentaron ir a otra región, y nuevamente fueron detenidos. No fue hasta que Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que comprendió por qué Dios había cerrado aquellas puertas. Lo cuenta él mismo en el libro de los Hechos, capítulo 16. Dios no les dijo directamente no vayan allá, simplemente no permitió que se abrieran las puertas. Porque cuando una puerta no se abre, también es una forma en la que el cielo responde. Y así pasa muchas veces con nosotros. Pedimos una oportunidad, oramos por algo, y cuando no se da, nos frustramos, nos enojamos o pensamos que Dios no nos escucha. Pero a veces el no que tanto temías es la respuesta que más te protege. Porque si Él es el que abre puertas,
también es el que la cierra. Y si Dios no está en una puerta, no importa cuánto la golpees, no se abrirá. Y si lo haces sin que Él esté ahí, el precio será alto. Eso sí, debemos tener cuidado con interpretar las circunstancias a la ligera. No toda puerta cerrada es una señal divina, a veces solo es un proceso. No todo retraso es un no, a veces es una espera. Y no toda puerta abierta viene de Dios. Recuerda que incluso el enemigo sabe imitar oportunidades. Por eso, las circunstancias deben analizarse a la luz de la palabra, la paz interior y el consejo sabio, no de forma aislada. Una puerta que se abre sin paz, sin respaldo bíblico y sin confirmación espiritual, puede ser una trampa disfrazada. Así como una puerta cerrada que confirma algo que ya el Espíritu te había inquietado, puede ser un acto de misericordia divina. Dios no juega con tu futuro. Él no improvisa. Él prepara el camino. Y cuando lo hace, las circunstancias comienzan a alinearse con lo que ya sembró en tu espíritu. El problema es que muchas veces nos aferramos a puertas que Dios ya cerró hace rato. Relaciones, trabajos, negocios, lugares, amistades. Y por no aceptar la dirección del cielo, seguimos tocando lo que ya fue sellado. Y terminamos heridos, decepcionados, confundidos, cuando en realidad Dios ya había hablado. Solo que no quisimos escuchar. Hay una frase que quizás conoces, pero que hoy cobra un nuevo sentido. Cuando Dios cierra una puerta, no lo hace por crueldad, sino por dirección. Porque Él no te quiere quitar algo, te quiere llevar a lo mejor. Y si en este momento sientes que se cerraron muchas puertas, no entres en pánico. Tal vez Dios te está preparando para una que tú nunca habías considerado. Y a veces, Dios permite ciertas circunstancias para probar la intención de tu corazón. Te pone en una situación que parece favorable, para ver si dependes de Él o de la lógica. Te presenta opciones que parecen fáciles, para ver si buscas confirmación o simplemente te lanzas. No porque no quiera bendecirte, sino porque quiere enseñarte a no tomar decisiones solo por lo que ves. Porque vivir bajo la voluntad de Dios también implica aprender a interpretar los tiempos. Discernir cuando es tiempo de avanzar, cuando es tiempo de permanecer y cuando es tiempo de retroceder para tomar impulso. Y eso solo lo aprendes caminando con Él, día tras día, paso a paso, con humildad, con paciencia, con fe. Así que pregúntate, ¿las puertas que se están abriendo ahora en mi vida están en armonía con lo que Dios ya me ha mostrado? ¿O solo estoy emocionado por una oportunidad que apela a mi ego o a mi necesidad, pero no a mi propósito? ¿Estoy forzando situaciones que el cielo ya cerró? ¿O estoy dispuesto a soltar lo que no fue, para recibir lo que sí está alineado con su voluntad? Porque al final, más importante que la puerta, es quien está detrás de ella. Y si Dios está ahí, aunque parezca pequeña, será suficiente. Pero si Dios no está, aunque parezca grande, te dejará vacío. Dios sigue usando las circunstancias para hablarnos. Pero solo cuando estás arraigado en su palabra, lleno de su paz y rodeado de consejo piadoso, podrás discernir si ese cambio, esa puerta o ese silencio, viene del cielo. Hay algo profundamente hermoso y a la vez sumamente sagrado en aprender a escuchar la voz interior del Espíritu Santo. Porque no estamos hablando de un pensamiento cualquiera, ni de una emoción pasajera. Estamos hablando de la guía directa del Espíritu de Dios morando en ti, hablándote desde adentro, susurrando con firmeza, no a tus oídos, sino a tu espíritu. Cuando naciste de nuevo, el Espíritu Santo vino a habitar en ti. No solo para consolarte, sino para guiarte. No solo para llenarte de gozo, sino para dirigir tus pasos. Jesús mismo lo prometió. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y les hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, el Espíritu no es solo un fuego que te emociona en la adoración. Es un guía confiable que habla con sabiduría, con propósito y con verdad. Esa voz interior no grita, pero se siente. No fuerza, pero convence. No se impone, pero guía con firmeza. Es una impresión espiritual, un discernimiento que no viene de ti, una certeza que no se puede explicar con palabras,
pero que tampoco se puede ignorar. Pero aquí es donde muchas personas se confunden. ¿Cómo saber si esa voz viene del Espíritu y no de mí mismo? ¿Cómo distinguir entre lo que siento en mi alma y lo que viene realmente del cielo? La primera clave es la coherencia con la palabra. El Espíritu Santo jamás se va a contradecir con lo que ya fue escrito. Él mismo fue el autor divino de las Escrituras. Así que si lo que estás sintiendo te aleja del carácter de Cristo, si te lleva a justificar el pecado, a actuar por orgullo, o a tomar decisiones apresuradas sin paz, entonces no es el Espíritu. Puede ser tu emoción. Puede ser tu necesidad. Incluso puede ser una voz extraña disfrazada de luz. Pero no es el Espíritu de Dios. La segunda clave es la profundidad del fruto que produce esa voz. El Espíritu no solo guía con palabras, sino con resultados. Lo que Él impulsa, da fruto. Aunque incomode, aunque duela, aunque desafíe, produce vida, produce libertad, produce gozo, produce humildad. Si lo que estás sintiendo te llena de soberbia, de temor o de ansiedad, si te aísla de la comunidad, si te endurece el corazón, entonces no viene de Dios. Porque la voz del Espíritu siempre te lleva a más intimidad con el Padre, no a más independencia espiritual. Y la tercera clave es la paz constante que acompaña esa voz. Ya lo hablamos en la página anterior, pero vale repetirlo aquí. Cuando es el Espíritu quien habla, no necesitas forzar nada. No necesitas manipular las circunstancias, ni convencerte a ti mismo. Porque su voz viene con paz, con luz, con dirección suave, como una brújula interna que apunta siempre a Cristo. Ahora bien, para aprender a reconocer la voz del Espíritu necesitas relación constante con Él. No puedes pretender oírlo si solo lo buscas en emergencias. El Espíritu no es un botón de auxilio para presionar cuando todo se complica. Es una persona divina que habita en ti y desea ser parte de cada aspecto de tu vida. Por eso, la oración no debe ser una herramienta solo para pedir, sino un espacio para escuchar. A veces estamos tan acostumbrados a hablarle a Dios que olvidamos callar para oírle. Y Él sigue hablando. Pero su voz no se percibe en medio del ruido. Se percibe cuando tu corazón baja el volumen del miedo, del ego, de la prisa, y se dispone a estar quieto, en intimidad. Hay momentos donde Dios no usará ni personas, ni circunstancias, ni señales visibles. Solo usará su Espíritu dentro de ti. Porque Él quiere enseñarte a depender no de lo externo, sino de la conexión espiritual que existe entre Él y tú. Y eso, aunque parezca invisible, es más real que cualquier otra cosa. Claro, esto requiere madurez. Requiere discernimiento. Requiere humildad. Porque muchas veces, la voz del Espíritu te va a confrontar. Te va a pedir que esperes cuando quieres correr. Te va a pedir que sueltes cuando quieres retener. Te va a invitar a perdonar cuando tu carne pide venganza. Y ahí es donde sabrás si estás dispuesto a seguir su guía, o solo lo querías como respaldo para hacer lo que tú ya habías decidido. El Espíritu Santo quiere formar en ti una sensibilidad que no depende de apariencias ni de rituales, sino de una relación viva y diaria. Quiere entrenarte para que no tomes decisiones por presión, sino por convicción. Para que aprendas a esperar su impulso, no el aplauso de los demás. Para que tomes decisiones que quizás no entiendes por completo en el momento, pero que más adelante verás que eran exactamente lo que necesitabas. Así que, si estás buscando la voluntad de Dios para una decisión que tienes enfrente, detente un momento y escucha. No con los oídos del cuerpo, sino con los oídos del alma. Pregunta con sinceridad, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga, que hay en tu corazón que yo aún no he visto? Y luego guarda silencio. Espera. Confía. Porque esa voz que habla bajito, es la que más poder tiene. Y cuando aprendes a vivir guiado por esa voz, ya no necesitas confirmación tras confirmación. Porque cuando el Espíritu guía, no solo muestra el camino, también fortalece tus pasos. Una de las cosas más difíciles de aceptar cuando buscamos la voluntad de Dios, es su tiempo. Porque no siempre se trata de saber qué quiere Dios que hagas. A veces, tú ya sabes lo que debes hacer, pero aún no es el momento. Y esa espera, ese aparente silencio, ese compás de incertidumbre, puede ser más duro que la decisión misma. Pero escucha esto con atención,
el tiempo de Dios también es parte de su voluntad. No es un detalle menor. Es una parte esencial de cómo Él obra. Dios no solo quiere que hagas lo correcto, sino que lo hagas cuando Él sabe que es el momento indicado. Porque hacer algo fuera de tiempo, aunque sea algo bueno, puede tener consecuencias dolorosas. En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, está escrito: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No dice algunas cosas, ni las cosas importantes. Dice todo. Lo que significa que en la voluntad de Dios, no solo importa el contenido, sino el calendario. Hay decisiones que parecen correctas, pero si se toman antes o después de tiempo, pueden cerrarte puertas, lastimar corazones o alejarte de lo que Él tenía preparado. Y es que nosotros vivimos en el tiempo cronológico, los días, las semanas, los años. Pero Dios vive en Kairos, un tiempo divino, eterno, perfecto, que no está apresurado, que no responde a presión humana, que no llega tarde, pero tampoco se adelanta. Y cuando entendemos eso, dejamos de vivir con ansiedad y empezamos a vivir con expectativa. A veces, Dios te revela algo que es parte de tu propósito, pero no para que lo hagas de inmediato, sino para que lo guardes, lo ores, lo prepares, lo madures en oración. Mira lo que pasó con José en el libro de Génesis. Dios le dio un sueño, una visión clara de su llamado. Pero pasó por el pozo, por la traición, por la prisión, antes de llegar al palacio. ¿Por qué? Porque aunque ya sabía cuál era la voluntad de Dios, no era el tiempo. Y si hubiera llegado antes, no habría estado listo para sostener lo que Dios iba a darle. Así también pasa contigo. Quizá Dios ya te ha mostrado algo. Ya sabes lo que viene, ya sientes el impulso. Pero si el cielo aún no ha abierto el momento, no significa que lo has perdido, significa que lo están preparando. Y cuando Dios prepara algo, lo hace bien. Lo hace completo. Lo hace con propósito. El problema es que nuestra carne no quiere esperar. Queremos resultados inmediatos. Decisiones rápidas. Frutos sin siembra. Puertas sin procesos. Pero la voluntad de Dios nunca está desconectada del carácter de Dios. Y el carácter de Dios incluye la paciencia, la sabiduría y el dominio propio. Si algo te está desesperando tanto que ya no puedes orar en paz, tal vez estás más enfocado en el tiempo de los hombres que en el tiempo del cielo. Y ojo, esto no quiere decir que la espera sea pasiva. Esperar no es cruzarse de brazos. Esperar es prepararse. Es orar. Es obedecer en lo pequeño. Es servir donde estás. Es ser fiel con lo que ya tienes mientras Dios trabaja en lo que viene. La espera en Dios nunca es pérdida de tiempo, es entrenamiento. Es en ese lugar donde tu carácter se alinea con su voluntad y tu espíritu se fortalece para no rendirse cuando llegue el momento de actuar. Como escribió el profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. ¿Lo ves? La espera en Dios no te debilita, te renueva. Ahora bien, muchas veces confundimos la inactividad de Dios con su ausencia. Pero Dios puede estar obrando en silencio. Puede estar alineando detalles que tú ni siquiera ves. Preparando el terreno. Tocando corazones. Ajustando el camino. Y tú, desde tu perspectiva limitada, crees que nada está pasando, pero en el mundo invisible, el cielo se está moviendo a tu favor. Así que si hoy estás preguntando, Señor, ¿por qué aún no? Tal vez Dios no está diciendo no, sino espera un poco más. Porque lo que Él tiene para ti es tan grande, tan importante, tan significativo, que no lo va a soltar si sabe que todavía no estás listo. Y eso no es castigo. Eso es amor. Amor que cuida. Amor que no improvisa. Amor que no quiere verte frustrado por haber llegado a un lugar que tu carácter todavía no podía sostener. Y si ya estás cansado de esperar, si sientes que el reloj espiritual se detuvo, solo quiero recordarte esto: Dios no llega tarde. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Puede que no venga cuando tú esperas, pero siempre vendrá en el momento exacto. Y cuando llega,
todo cobra sentido. Porque en la voluntad de Dios no solo importa el qué ni el cómo, sino también el cuándo. Y si confías en su corazón, también podrás confiar en su calendario. Hay algo profundamente espiritual que muchas veces no entendemos. Dios también puede hablarte a través de tus propios deseos, pero no cualquier deseo. Me refiero a aquellos deseos que no nacen del ego, ni de la ambición, ni de la herida, sino que han sido formados por Dios mismo, en un corazón rendido, moldeado, purificado en oración y sumergido en obediencia. Sí, hay deseos que vienen del alma, y hay deseos que vienen del espíritu. Y cuando tú te rindes por completo a la voluntad de Dios, Él comienza a transformar tus propios anhelos hasta que lo que tú quieres empieza a parecerse a lo que Él quiere. Ya no luchas con tu voluntad contra la suya. Ya no empujas tus planes tratando de hacerlos encajar en su propósito. Empiezas a sentir un deseo nuevo, una carga santa, una pasión diferente. Y sin darte cuenta, tu corazón ha sido alineado con el cielo. En el Salmo capítulo 37, versículo 4, el salmista escribió una promesa poderosa: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero esto no es un pase libre para pedir lo que sea. No significa que si amas a Dios, Él te dará todo lo que tú quieras. No. Significa que si te deleitas en Él, si haces de su presencia tu lugar seguro, tu prioridad, tu pasión, entonces Él mismo colocará nuevos deseos en tu corazón. Y cuando esos deseos nacen de la comunión con Él, puedes confiar en que forman parte de su voluntad. Esos son los deseos que empiezan a arder en medio de la oración. Esas ideas que te despiertan en la madrugada. Ese impulso por hacer algo que nunca estuvo en tu radar, pero que no puedes quitar de tu espíritu. Esa carga por una causa, por una persona, por una misión. Esos son deseos distintos. No son caprichos. No son emociones. Son semillas divinas sembradas por el Espíritu en el terreno fértil de un corazón que ya no pelea con Dios, sino que camina con Él. Pero para llegar ahí, necesitas rendirte. Y rendirse no es resignarse. Rendirse es decir: Señor, ya no quiero que tú bendigas lo que yo planeé, quiero planear contigo desde cero. Quiero que tú pongas en mí lo que tú deseas. Quiero que me enamores de lo que está en tu corazón. Ese tipo de oración transforma. Ese tipo de actitud cambia completamente la forma en la que tomas decisiones. Porque entonces, cuando llega ese deseo nuevo, ya no dudas. Ya no necesitas una señal espectacular. Ya no dependes de emociones externas. Porque sabes que eso que arde dentro de ti no nació por casualidad, nació de un encuentro con Dios. Y cuando un deseo nace en el altar, puedes caminar en fe porque tiene dirección divina. Ahora bien, esto no significa que todo lo que sientas es de Dios. No confundas los deseos puros con las obsesiones humanas. Un deseo transformado siempre viene con paz, con humildad, con confirmación. Nunca con ansiedad, manipulación o desesperación. No se trata de decir: si lo quiero con todas mis fuerzas, entonces es de Dios. Se trata de preguntarte: ¿esto que deseo me está acercando a Dios, o me está alejando de Él? ¿Está alimentando mi carne, o está afirmando mi fe? ¿Está naciendo del Espíritu, o está siendo impulsado por el dolor, la necesidad o la comparación? Porque a veces creemos que algo es de Dios solo porque nos hace sentir vivos. Pero no todo lo que emociona edifica. No todo lo que parece inspirador está en el corazón del Padre. Hay deseos que te levantan el ego, y hay deseos que te rompen por dentro, y aún así sabes que vienen de Él. Porque sabes que no son para tu gloria, sino para su propósito. Y hay algo muy especial que sucede cuando decides rendir incluso tus deseos más puros a Dios. Él los prueba, los purifica, los refina. Y luego te devuelve lo que sí te conviene, lo que sí necesitas, lo que sí está alineado con su voluntad. Y muchas veces, cuando eso sucede, ya no tienes que preguntarle: Señor, ¿esto es tuyo? Porque tu corazón ya está tan conectado con el suyo, que simplemente lo sabes. Ese es el lugar donde Dios quiere llevarte. A ese punto donde ya no tomas decisiones solo desde la lógica, ni desde la necesidad de aprobación, ni desde el temor al futuro, sino desde un deseo formado en comunión, desde una pasión nacida en la oración.
Desde un sueño que no te destruye si no se cumple, porque sabes que, si era de Dios, vendrá, y si no, Él tiene algo mejor. Así que si estás frente a una decisión y hay un deseo fuerte ardiendo dentro de ti, no lo ignores, pero tampoco lo apresures. Llévalo al altar. Pásalo por el filtro de la palabra. Pruébalo con la paz. Revísalo con consejo sabio. Míralo a la luz del tiempo de Dios. Y si después de todo eso, el deseo sigue ahí, creciendo, purificándose, madurando, entonces camina con fe. Porque probablemente, Dios fue quien lo puso ahí. Hasta ahora hemos hablado de muchas formas en las que Dios revela su voluntad, su palabra, su paz, el consejo sabio, las circunstancias, la voz del Espíritu, el tiempo correcto, incluso los deseos transformados. Pero todo eso no sirve de nada si no estamos dispuestos a dar el paso más importante, obedecer. Porque conocer la voluntad de Dios es solo el principio. El verdadero milagro ocurre cuando decidimos hacerla. Y aunque parezca obvio, esta es una de las partes más difíciles del proceso. Porque obedecer, muchas veces, implica renunciar a lo que yo quiero. Implica morir a lo que me parece lógico. Implica soltar lo que me da seguridad y caminar sobre lo que no puedo controlar. Obedecer no siempre es fácil, pero siempre es correcto. Jesús mismo lo dejó claro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24, dijo: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Lo ves? No dijo el que las conoce, ni el que las repite. Dijo, el que las hace. Ahí está la diferencia. Porque puedes saber lo que Dios quiere y aún así desobedecerlo. Puedes tener toda la información y aún así tomar otro camino. ¿Y sabes algo? Muchas veces no estamos confundidos. Estamos en rebeldía. Ya sabemos lo que Dios quiere. Ya sentimos la convicción. Ya recibimos el consejo. Pero no queremos obedecer. Porque duele. Porque es incómodo. Porque implica soltar. Y nos escondemos detrás de excusas espirituales como, estoy esperando confirmación o todavía no siento paz, cuando en realidad lo que hay es miedo, orgullo o una voluntad no rendida. Obedecer es difícil porque confronta nuestro control. Y a todos, en el fondo, nos cuesta entregar las riendas. Queremos que Dios nos guíe, sí, pero solo si nos gusta la dirección. Queremos hacer su voluntad, siempre y cuando no implique renunciar a ciertas cosas. Pero la verdadera obediencia no negocia. No edita. No escoge. Obedece por completo. Y es aquí donde muchos se estancan. Quieren avanzar en el propósito, pero no quieren dar el paso que ya saben que deben dar. Quieren revelación nueva, pero no han sido fieles a la instrucción anterior. Y Dios no es un Dios de atajos. Él no te va a mostrar el capítulo siguiente si todavía estás resistiendo lo que te pidió en el capítulo actual. Mira lo que escribió el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, que si solo escuchas y no haces, te estás engañando. Estás viviendo una fe incompleta. Porque la fe verdadera siempre va acompañada de obediencia. Y sí, obedecer duele. A veces implica cortar una relación que sabes que no te edifica. A veces implica rechazar una oferta que todos aplauden, pero que tú sabes que no está alineada con tu llamado. A veces implica pedir perdón, quedarte callado, esperar un poco más, comenzar de nuevo. A veces obedezcas y nadie lo entienda. Pero Dios sí. Y Él honra al que le obedece aun cuando el mundo no lo entiende. ¿Sabes cuál fue el secreto de los grandes hombres y mujeres de la Biblia? No que fueran perfectos, sino que obedecieron. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Moisés volvió a Egipto cuando todo en él quería huir. Ruth dejó su tierra por fidelidad. Esther se arriesgó por obediencia. María aceptó un embarazo imposible. Pablo renunció a su estatus religioso. Todos ellos tenían algo en común, Dios les habló, y ellos obedecieron. Porque la obediencia activa el propósito. Libera la promesa.
da paso al milagro. Es como el interruptor que enciende la voluntad de Dios en movimiento. Puedes tener toda la fe del mundo, pero si no obedeces, no verás el fruto. Y no me malinterpretes. Obedecer no siempre significa hacer algo grande. A veces, la obediencia es silenciosa. Es perseverar cuando todo te grita que renuncies. Es orar cuando ya no sientes nada. Es seguir sirviendo aunque nadie lo vea. Es decir sí, Señor, aunque no veas el panorama completo. Es confiar cuando no entiendes. Obedecer no siempre se nota por fuera, pero siempre se siente en el cielo. Y hay algo que quiero que entiendas con todo tu corazón: Dios no está buscando obediencia perfecta. Está buscando obediencia disponible. Gente que diga, no tengo todo claro, pero aquí estoy. No sé cómo voy a hacerlo, pero si tú me lo pides, lo hago. No tengo fuerzas, pero dame tu gracia y obedeceré. Porque cuando tú te dispones, Dios te capacita. Cuando tú dices sí, Dios abre el camino. Así que si ya sabes lo que tienes que hacer, hazlo. No esperes a sentirte listo. No esperes que todos lo aprueben. No postergues más lo que Dios ya te habló. Porque hay milagros que solo se activan cuando obedeces. Hay procesos que solo se abren cuando decides dar el paso. Y hay promesas que llevan tiempo esperando, no por parte de Dios, sino porque tú aún no obedeces. Y si no estás seguro todavía, pídele a Dios un corazón obediente. Ora como oraba David: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, como dice en el Salmo capítulo 143, versículo 10. No le pidas solo dirección, pídele también disposición. Porque de nada sirve conocer el camino si no estás dispuesto a caminarlo. Hay momentos en los que haces todo lo correcto, oras, ayunas, lees la Biblia, buscas consejo, pides confirmación, y sin embargo, Dios no responde. O al menos, eso parece. No hay sueños, no hay dirección clara, no hay paz absoluta, no hay una palabra puntual. Solo silencio. Y ese silencio pesa. Duele. Desespera. Porque sientes que estás en una encrucijada, que necesitas tomar una decisión, pero el cielo parece cerrado. Y entonces te preguntas, ¿será que hice algo mal? ¿Será que Dios ya no me quiere hablar? ¿Será que me equivoqué y me desconecté de su voluntad? El enemigo aprovecha esos momentos para sembrar dudas, para convencerte de que estás solo, de que fuiste olvidado, de que todo fue una ilusión. Pero permíteme decirte algo con todo el amor y la autoridad que da la palabra: el silencio de Dios no es indiferencia, ni castigo, ni ausencia. Muchas veces, el silencio de Dios es parte de su respuesta. Y entender esto puede liberarte de mucha ansiedad espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, encontramos uno de los silencios más impactantes de la Biblia. Lázaro estaba enfermo. Sus hermanas, Marta y María, enviaron un mensaje urgente a Jesús: Señor, el que amas está enfermo. Esperaban una respuesta inmediata. Un milagro urgente. Pero Jesús se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No porque no amara a Lázaro. No porque no escuchara la petición. Sino porque había un propósito en ese silencio. Porque el milagro no sería solo sanarlo, sino resucitarlo. Y cuando Jesús finalmente llegó, sí, Lázaro ya estaba muerto, pero no fuera del plan de Dios. Así también sucede con nosotros. A veces creemos que el silencio es un no. Pero en realidad es un todavía no, o un confía en mí aunque no entiendas. Dios no se olvida. No deja de mirar. No ignora tus oraciones. Simplemente está orando desde otro ángulo. Uno que tú no puedes ver, pero que más adelante agradecerás. Y aquí hay algo que debemos entender con madurez: Dios no está obligado a darte explicaciones. Él no es un asesor que rinde cuentas. Él es el Señor soberano, y a veces su voluntad se esconde por un momento, no para confundirte, sino para purificar tu fe. Porque una fe que solo se mantiene cuando hay respuestas, no es fe. Es conveniencia. La fe verdadera se sostiene en el silencio. Se afirma en la oscuridad. Cree incluso cuando no ve. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1,
Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A veces, el silencio de Dios es una pausa para trabajar en tu interior. Te está enseñando paciencia. Te está limpiando del deseo de controlar. Te está formando en madurez. Porque si Dios respondiera siempre de inmediato, sin espera, sin tensión, sin vacío, nunca crecerías en confianza. Nunca aprenderías a depender de Él, sino solo de las emociones. Y también sucede que Dios guarda silencio porque ya te habló, pero no has obedecido. O porque estás tan enfocado en escuchar lo que tú quieres, que no estás dispuesto a recibir lo que Él ya te dijo. A veces, Dios no dice nada nuevo porque tú no hiciste nada con lo anterior. No es castigo. Es consistencia. El cielo no está interesado en darte información para que la ignores. Si no aplicas lo que ya sabes, ¿por qué esperas que te den más? Pero incluso cuando no hay respuesta, hay una forma de avanzar. Sigue haciendo lo último que Dios te dijo, hasta que Él hable de nuevo. No tomes decisiones por impulso en medio del silencio. Quédate fiel en lo que ya sabes. Obedece lo que ya te fue revelado. Sirve donde estás. Ora aunque no escuches. Adora aunque no sientas. Porque a veces, esa fidelidad silenciosa es la prueba más grande y el terreno más fértil para una revelación futura. Como escribió el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Ese es el tipo de fe que Dios busca en ti. Una fe que no exige señales para mantenerse firme. Una fe que sigue caminando cuando el cielo parece en pausa. Y si en este momento estás atravesando ese tipo de silencio, no te desconectes. No interpretes el silencio como rechazo. A veces, Dios guarda silencio no porque no te quiera hablar, sino porque está enseñándote a escuchar de otra manera. A buscarlo más allá de la respuesta. A encontrarlo no solo en lo que dice, sino en quién es Él. Porque Dios es más que una voz. Es presencia. Es compañía. Es sostén. Y a veces, su silencio es su forma de abrazarte sin palabras. De estar contigo en el proceso. De acompañarte en el desierto. Así que sigue buscando. Sigue orando. Sigue esperando. Porque tarde o temprano, el cielo vuelve a hablar. Y cuando lo hace, su voz vale cada segundo del silencio. Hay una pregunta que muchos cristianos se hacen con temor, especialmente cuando están en medio de decisiones importantes, ¿y si Dios no me da una respuesta clara? ¿Y si no me habla directamente? ¿Y si simplemente no sé qué hacer? Y detrás de esa pregunta muchas veces hay algo más profundo, miedo a equivocarse, miedo a salirse del plan, miedo a fallarle a Dios. Pero quiero decirte algo que tal vez no has escuchado con suficiente claridad. No todas las decisiones necesitan una instrucción específica del cielo para estar dentro de la voluntad de Dios. Hay momentos, y no son pocos, en los que Dios, como buen padre, te da libertad para elegir, confiando en que ya formó en ti el carácter, la sabiduría y la madurez para hacerlo bien. Esto no es herejía. Es madurez espiritual. Imagina a un padre con su hijo pequeño. Al principio, el padre le dice todo, qué comer, cuándo dormir, cómo vestirse, qué no tocar. Pero a medida que el niño crece y desarrolla criterio, el padre no le quita amor ni autoridad, pero sí le da más libertad. No porque ya no le importe, sino porque quiere verlo tomar decisiones buenas por convicción, no por imposición. Así también obra Dios. Cuando eres nuevo en la fe, necesitas mucha dirección directa. Pero mientras creces, Dios empieza a confiarte decisiones. No porque se haya apartado, sino porque quiere verte caminar con autonomía espiritual dentro de los límites seguros de su voluntad revelada en su palabra. Y aquí está la clave: cuando tu vida está rendida, tu mente renovada y tu corazón alineado con el de Dios, muchas decisiones ya están cubiertas por su voluntad general. Y no necesitas una voz audible para cada paso. Porque tu manera de pensar ya está siendo guiada por el Espíritu. Mira lo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso implica una forma de vivir,
no solo momentos de revelación. Si estás andando en el Espíritu, tu día a día, tus decisiones, tus pensamientos, están siendo influenciados por Él. Y cuando caminas así, puedes tomar decisiones con confianza, porque no estás caminando solo. Eso no significa que toda decisión será fácil, ni que no debas orar. Pero significa que no debes vivir paralizado esperando señales para cosas que ya están dentro de lo bueno, lo justo, lo sabio. Si tienes que escoger entre dos carreras, y ambas honran a Dios, escoge con paz. Si estás entre dos trabajos, y ambos te permiten servir, proveer y crecer, ora, pero decide sin miedo. Si tienes un proyecto en el corazón que no contradice la palabra, que fue formado en oración, y que refleja tu propósito, entonces atrévete. Hay un momento en la vida cristiana donde debes dejar de vivir esperando que Dios te diga qué color de camisa ponerte, y comenzar a vivir con la seguridad de que Él camina contigo incluso cuando no oyes una voz específica. Porque si su presencia está contigo, eso ya basta. Y si te equivocas, si tomas un camino que no era el ideal, tampoco temas. Porque Dios no es un juez esperando castigarte por cada paso mal dado. Es un Padre dispuesto a redirigirte con amor. Como dice el Salmo capítulo 37, versículos 23 y 24, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¡Qué promesa tan hermosa! Él aprueba el camino. Y si caes, Él te levanta. Dios no está buscando robots que solo ejecutan órdenes. Está formando hijos e hijas que disciernen su voluntad mientras caminan. Que viven con convicción, con sabiduría, con libertad. Y que saben que en medio de esa libertad, Dios sigue siendo Dios. Sigue guiando. Sigue interviniendo. Sigue protegiendo. Así que si hoy estás esperando que Dios te hable con voz audible para cada decisión, pero no lo hace, puede que ya tengas suficiente información espiritual, bíblica y emocional como para avanzar en fe. Y eso también es parte de su voluntad. Porque Dios no solo te quiere obediente, también te quiere maduro. Capaz de vivir con fe, no con miedo. Capaz de tomar decisiones con responsabilidad espiritual. Y sobre todo, capaz de confiar en que, pase lo que pase, si estás caminando con Él, nada se saldrá de su control. Una de las peticiones más comunes entre los creyentes cuando buscan la voluntad de Dios es esta: Señor, dame una señal. Y no está mal pedirla. Es humano. Es real. Queremos estar seguros. Queremos evitar errores. Queremos que el cielo nos confirme lo que sentimos en el corazón. Y sí, Dios a veces responde con señales. A veces lo hace para confirmar lo que ya venía hablando. Otras veces, para tranquilizar un corazón temeroso. O incluso, para redirigir un camino equivocado. Pero también es cierto que, mal usadas o mal entendidas, las señales pueden llevarnos por caminos equivocados. Por eso, necesitamos aprender a discernir las señales con madurez espiritual. No toda señal es confirmación divina. Y no toda ausencia de señal significa que Dios no está guiando. La clave no está en la señal en sí, sino en el corazón que la pide y en el discernimiento que la evalúa. En la Biblia hay momentos donde Dios respondió con señales claras. Un ejemplo clásico es Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 6. Él pidió una señal con el vellón de lana, que una noche amaneciera mojado mientras el suelo estuviera seco, y luego pidió lo contrario. Y Dios, con paciencia, se lo concedió. Pero nota algo importante: Gedeón no pidió la señal por rebeldía ni por capricho. La pidió con temor reverente, con humildad, sabiendo que su misión era muy delicada y necesitaba seguridad espiritual. Fue una señal que confirmó algo que ya había sido dicho. No fue una forma de manipular a Dios, sino una expresión de debilidad que Dios comprendió. El problema es que muchos hoy buscan señales para evitar el proceso de discernimiento. En lugar de orar, ayunar, leer la palabra, buscar consejo y esperar la paz del Espíritu, prefieren decir: Señor, si esto es tuyo, que me escriba hoy; si es tu voluntad, que la llamada entre en los próximos 5 minutos. Si debo tomar este camino, que me den tal número exacto de dinero. Y eso, más que fe,
puede ser inmadurez o incluso superstición disfrazada de espiritualidad. ¿Sabes qué sucede cuando vives dependiendo de señales externas? Que tu fe se vuelve inestable. Tu comunión con Dios se vuelve frágil. Porque en lugar de profundizar en su voz interna, comienzas a depender de lo visible, de lo tangible, de lo inmediato. Pero Dios no te creó para vivir guiado por coincidencias, sino por relación. Y también es importante entender que el enemigo puede fabricar señales. Sí, como lo oyes. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, vemos cómo Satanás le pidió a Jesús que se lanzara del templo, citándole incluso un versículo del Salmo 91, asegurando que los ángeles lo protegerían. ¿Ves el peligro? El diablo puede usar la Biblia para justificar una señal falsa. ¿Y qué hizo Jesús? No se dejó llevar. Porque Jesús no caminaba por señales, sino por obediencia a la voluntad del Padre. Esa es la verdadera madurez. Dios puede darte señales, claro que sí. Él es soberano y habla como quiere. Pero nunca lo hará para reemplazar tu relación con Él. Nunca lo hará para convertir tu fe en dependencia emocional. Las señales legítimas confirman lo que Dios ya habló en tu espíritu. Nunca contradicen su palabra. Nunca reemplazan la paz del espíritu. Nunca anulan el consejo sabio. Son como una última caricia del cielo, no como la única forma de dirección. Y si Dios decide no darte una señal, sigue adelante con lo que ya sabes. Porque la ausencia de una señal no es ausencia de dirección. Es una oportunidad para madurar. Para confiar. Para caminar con fe. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esa es la base. No andamos por señales, andamos por fe. Ahora bien, si decides pedir una señal, hazlo desde la humildad. Dile a Dios, Padre, no lo hago por incredulidad, sino porque quiero estar seguro de que no te estoy fallando. Y luego, sé paciente. Porque si la señal no llega, tal vez la respuesta ya está dentro de ti. Tal vez ya fue dada. Tal vez Dios no necesita mostrarte nada más, porque tu espíritu ya tiene lo necesario para decidir. Y no olvides esto, Jesús nunca prometió señales para guiarnos, pero sí prometió al Espíritu Santo. Él dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Ese es nuestro guía. Ese es nuestro norte. No los números, ni los sueños, ni los mensajes casuales. El Espíritu. La palabra. La comunión íntima. La paz profunda. Lo demás puede ser añadido, pero nunca sustituido. Así que, si estás esperando una señal, pregúntate primero, ¿ya me habló Dios de otra manera? ¿Estoy buscando una confirmación o estoy buscando una excusa para no obedecer? ¿Estoy poniendo mi fe en el cielo o en una coincidencia? Porque cuando la relación con Dios es real, no necesitas fuegos artificiales. Su susurro es suficiente. Su dirección interior, su paz, su palabra, su presencia, bastan. Buscar la voluntad de Dios es uno de los anhelos más sinceros que puede tener un hijo de Dios. Pero también es uno de los procesos donde más errores cometemos, muchas veces sin darnos cuenta. No por maldad, sino por ignorancia, por ansiedad o por una fe mal guiada. Y lo peor es que, si no identificamos estos errores, podemos terminar atrapados en un ciclo de confusión, frustración y parálisis espiritual. Por eso hoy quiero mostrarte los errores más comunes que cometemos al buscar la voluntad de Dios y cómo evitarlos con sabiduría, humildad y madurez bíblica. Porque Dios no quiere que vivas en duda constante, ni que tomes decisiones con temor, ni que lo confundas con el caos. Él quiere que camines con claridad, con fe y con confianza. Primer error, querer saber todo el plan antes de dar un paso. Dios rara vez revela todo el camino de una vez. Él trabaja por pasos, por procesos, por temporadas. ¿Recuerdas cuando llamó a Abraham? Le dijo, vete de tu tierra, a la tierra que yo te mostraré. No le dio un mapa. Le dio una promesa. Porque en la voluntad de Dios, la fe siempre va primero. Así que,
si estás esperando saberlo todo antes de obedecer, te vas a quedar quieto mucho tiempo. Obedece lo que ya sabes, y lo demás se revelará en el camino. Segundo error, buscar confirmaciones externas sin cultivar una relación interna. Muchos quieren que Dios les hable por señales, por otras personas, por sueños, por circunstancias, pero tienen la Biblia cerrada, la vida de oración apagada y el corazón desconectado. Y Dios no va a sustituir intimidad por señales. Como ya vimos, el Espíritu Santo es nuestro guía, no los impulsos emocionales ni los mensajes casuales de redes sociales. Si tu alma está lejos de Dios, cualquier voz puede confundirte. Tercer error, tomar decisiones en momentos de alta emoción o crisis. La emoción no es un buen consejero. Ni la euforia ni la tristeza profunda. Muchas decisiones equivocadas se toman en momentos de mucho dolor o mucho entusiasmo. Decides mudarte, casarte, renunciar, emprender o cortar todo, sin haber orado, sin haber calmado el corazón, sin haber buscado dirección. Y luego, cuando todo se enfría, te das cuenta de que solo fue un impulso. Aprende esto, las mejores decisiones no se toman en la cima del dolor ni en el pico del entusiasmo, se toman en la paz de la presencia de Dios. Cuarto error, espiritualizar todo hasta quedar paralizado. Sí, hay cosas que son espirituales. Pero también hay decisiones que simplemente necesitan sabiduría práctica. No necesitas una revelación divina para cepillarte los dientes o elegir entre arroz o pasta. Tampoco necesitas profecía para escoger entre dos trabajos si ambos están alineados con tus valores y propósito. No te paralices queriendo convertir cada decisión cotidiana en un evento sobrenatural. Dios te dio discernimiento, sentido común y la mente de Cristo para que vivas con equilibrio. Quinto error, comparar tu proceso con el de otros. Este es un veneno silencioso. Ves cómo Dios guía a otros con sueños, visiones, confirmaciones rápidas, y piensas que contigo está pasando algo malo porque todo parece más lento, más difícil, más silencioso. Pero cada proceso es diferente. Cada propósito tiene su ritmo. No todos necesitan lo mismo. Dios trata contigo a tu manera, en tu lenguaje, con tu historia. Y si Él está en silencio, no es porque ame más a otros, es porque contigo está haciendo algo más profundo. Sexto error, tomar una decisión y luego buscar que Dios la bendiga. Este es uno de los más comunes. Ya decidiste. Ya lo hiciste. Ya te comprometiste. Y ahora vienes a Dios, no para preguntarle si era su voluntad, sino para pedirle que apruebe lo que tú ya firmaste. Pero Dios no es un notario espiritual. Él no firma lo que no escribió. Claro que en su gracia puede redimir errores, pero no confunda su misericordia con aprobación. La voluntad de Dios no se consulta después, se busca antes. Séptimo error, ignorar la convicción interior por miedo o conveniencia. A veces, el Espíritu Santo te inquieta. Te muestra algo. Te pone una incomodidad santa. Y tú lo ignoras. Te convences de que no es tan grave, o de que más adelante lo harás. Pero retrasar una obediencia también es una forma de desobedecer. Si sabes lo que debes hacer, no lo postergues. La voz de Dios es como una brisa, si no la escuchas cuando habla suave, luego puede volverse un viento que sacude todo hasta que respondas. Octavo error, pensar que si algo es difícil, no es de Dios. Este es un mito peligroso. Muchas personas creen que la voluntad de Dios siempre debe sentirse fácil, fluida, sin obstáculos. Pero eso no es bíblico. La cruz fue la voluntad de Dios para Jesús, y fue dolorosa. Pablo fue enviado por el Espíritu a predicar, y terminó en prisiones, azotado y perseguido. La dificultad no anula la voluntad de Dios. A veces, es la evidencia de que estás justo donde debes estar, porque el enemigo no ataca lo que no le molesta. ¿Y cómo evitamos todos estos errores? Con una relación profunda con Dios. Con una vida rendida. Con humildad para decir no sé cuando no sepas. Con sabiduría para detenerte antes de correr. Con fe para avanzar cuando Dios ya habló. Con discernimiento para no vivir según el ruido de afuera, sino la voz de adentro. Recuerda esto, buscar la voluntad de Dios no es una ciencia exacta,
pero sí es una experiencia espiritual que se afina en la comunión. Se aprende con el tiempo. Se fortalece con la práctica. Y aunque a veces te equivoques, si tu corazón está dispuesto, Dios te enderezará. Después de todo lo que hemos hablado, quizás te das cuenta de que conocer la voluntad de Dios no se trata solo de esas grandes decisiones que marcan tu vida, como casarte, mudarte, emprender, elegir una carrera o tomar una dirección ministerial. Esas decisiones importan, claro que sí. Pero la verdad más profunda de esta enseñanza es esta: la voluntad de Dios se vive también en lo cotidiano. Porque más que un destino, la voluntad de Dios es una forma de caminar. No es solo una respuesta que esperas, es una relación que cultivas. Es levantarte cada día con el anhelo de agradarlo. Es rendir tus pensamientos, tus palabras, tus intenciones. Es preguntarte desde que abres los ojos: Señor, ¿cómo puedo reflejarte hoy en mi manera de hablar, de mirar, de reaccionar? Porque en lo simple también está tu propósito. Vivir en la voluntad de Dios no es solo predicar, pastorear o hacer misiones. También es ser un buen padre, una esposa fiel, un amigo honesto, un jefe justo, un empleado íntegro, un joven que decide guardar su corazón, una mujer que lucha por permanecer firme en medio del dolor. Es ser coherente con lo que crees, incluso cuando nadie te aplaude por ello. Es vivir una fe tan auténtica, que hasta tus decisiones normales tienen un eco eterno. Y sí, a veces vas a equivocarte. A veces vas a tomar decisiones que no eran las mejores. A veces vas a sentirte perdido, confundido, frustrado. Pero mientras tu corazón siga rendido, mientras sigas buscando su voz, mientras permanezcas en comunión, Dios será fiel para redirigirte, para corregirte con amor, para enderezar tus pasos. Porque su voluntad no se rompe con un error. Su plan no se cancela por una mala decisión. Dios es experto en restaurar lo que tú creías perdido. Como dice la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice algunas cosas, dice todas. Incluso tus equivocaciones. Incluso tus desvíos. Todo puede ser redimido cuando caminas en amor y propósito. La voluntad de Dios no es una fórmula, es un latido. No es una ruta marcada con flechas, es un paso a paso sostenido de la mano del Padre. Y eso cambia todo. Porque no tienes que vivir con miedo constante a fallar. Tienes que vivir con una fe constante de que, incluso si fallas, Dios está contigo, dispuesto a guiarte de nuevo hacia el propósito. Vivir en la voluntad de Dios es también saber disfrutar los momentos de gozo sin culpa, descansar cuando es necesario, y saber que ser espiritual no es ser perfecto, sino estar presente con Él en cada parte del día. Es poder hacer mercado, llevar a tus hijos al colegio, estudiar, cocinar, trabajar, sabiendo que mientras lo haces con amor, con gratitud, con integridad, estás adorando. Y en esa adoración cotidiana, Dios sonríe. Porque el enemigo quiere hacerte creer que la voluntad de Dios es algo lejano, confuso, misterioso. Pero en realidad, es tan accesible que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Eso quiere decir que sí es posible vivir su voluntad aquí, ahora, en medio del caos, en medio de tus limitaciones, en medio de tus procesos. Y cuando llegas a ese punto, a esa comprensión madura, estable, íntima, ya no necesitas que cada día te digan qué hacer. Porque el Espíritu Santo se vuelve tu compañero de jornada. Su presencia te recuerda cuándo frenar, cuándo avanzar, cuándo hablar, cuándo callar. Su voz ya no es solo una respuesta que buscas, es una melodía que aprendes a reconocer con el tiempo. Y si aún sientes que no sabes cómo vivir en esa voluntad, comienza con lo que ya sabes. Obedece lo sencillo. Haz lo pequeño con fidelidad. Porque como escribió el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso empieza con decisiones simples, decir la verdad, guardar tus ojos, cuidar tus pensamientos, amar con intención, servir con alegría. Ahí comienza todo. Así que hoy quiero orar contigo.
No con palabras bonitas, sino desde la necesidad real que tienes de vivir una vida alineada con el corazón del Padre. Padre amado, aquí estoy. Con mis preguntas, mis miedos, mis deseos, mis dudas. Pero más que respuestas, hoy te pido relación. Enséñame a vivir rendido a tu voluntad, no solo en los grandes momentos, sino en los pequeños detalles de cada día. Dame un corazón obediente, que no se resista a tu voz. Un espíritu sensible que sepa cuándo hablar y cuándo callar. Que no camine por impulsos, sino por convicción. Que no dependa de señales externas, sino de la comunión interna contigo. Purifica mis deseos, Señor. Como dice tu palabra en el Salmo capítulo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que mis anhelos nazcan en tu altar, y no en mi carne. Que lo que arda en mí sea lo que ya arde en tu corazón. Guíame con tu espíritu. Como prometiste en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Guíame cuando no entienda, cuando no vea, cuando no sienta nada. Que aún en tu silencio, yo confíe. Que mi fe no dependa de emociones, sino de tu fidelidad eterna. Y cuando me des la dirección, Señor, dame también el valor para obedecer. Como oró David en el Salmo capítulo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. No quiero solo saber tu voluntad, quiero vivirla. Hoy me rindo a ti, no solo con palabras, sino con mis decisiones. Con mi camino. Con mi futuro. Y declaro en fe que tu voluntad será mi dirección y mi descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta oración fue también tu oración, si cada palabra resonó en lo más profundo de tu alma, haz algo hoy como acto de fe, suscríbete a este canal. Porque aquí vas a seguir recibiendo palabra que te impulsa a caminar cerca del corazón de Dios. Dale like para que más personas sean alcanzadas, comenta abajo con la frase, Señor, quiero caminar en tu voluntad cada día, y comparte este video con alguien más. Porque quizás, sí, quizás, este sea el susurro de Dios que esa persona está necesitando hoy. Eterno presente, verdad que trasciende el tiempo.